Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Letras Militantes. En esta ocasión vamos a hacer la segunda parte de la lectura de este libro Métodos de Organización en la Industria del Acero, que continuamos la semana pasada y que destaca por tratarse de un texto escrito en 1936. Al momento en que, por ejemplo, se realizaba esta gran huelga electricista en la Ciudad de México, encabezada por Francisco Ureña Alvírez, y que en ese mismo momento, bueno, había un boom de la organización sindical en México, pero por lo que se ve también a nivel global, a nivel planetario, a nivel continental por lo menos, sí había este destacado esfuerzo de los trabajadores por organizarse en sindicatos. Y en el caso de este texto, este manual, Métodos de Organización en la Industria del Acero, tiene un valor muy especial porque, como decíamos la semana pasada, fue clave en la organización de un sindicato dentro de una de las empresas más importantes de los Estados Unidos, pero también a nivel global, de Amazon, esta tienda que en línea vende todo tipo de productos. Ya explicábamos la semana pasada, empezaron vendiendo libros, luego discos, películas en DVD y finalmente ahora venden cualquier cantidad de productos de jardinería, para el hogar, ropa, cosméticos, herramientas. Y en fin, se han convertido también en un canal de streaming, de estos canales que ofrecen películas y series de televisión por suscripción a través de internet. Y bueno, llama mucho la atención que un documento que para mucha gente, tanto de la propia izquierda como lógicamente de la derecha, pudiera considerarse un documento obsoleto por estar inscrito en esta ideología de izquierda. Recordemos que William Foster, el autor de este texto, era presidente del Partido Comunista en los Estados Unidos en aquel año. Entonces esto pues todavía llama más la atención en el momento en la historia en que se declaró la muerte del socialismo y de toda la ideología de izquierda, que ahora estamos enfrentados a una nueva crisis del capitalismo y entonces resurgen estas partes ideológicas, pero también teóricas, con una fuerte argumentación, una fuerte carga de estructura, de argumentación que da la razón a estos planteamientos de izquierda. Y repito, lo más llamativo del tema es que justamente en el corazón de una de las empresas más capitalistas que se pueden concebir en este momento, como es Amazon, surge este esfuerzo por organizar a los trabajadores a partir de este texto. Repetimos, como lo comentábamos la semana pasada, es apenas el primer sindicato que logra crearse dentro de Amazon, es en la bodega que tienen en la ciudad de Nueva York, que también es muy simbólica para pues todo este movimiento de trabajadores, ya que ha sido el corazón de la rebeldía, de la resistencia de ese famoso 99% de la población que no tiene acceso a los beneficios económicos, que tiene un 1% de la población global, que son los que detentan la economía, son los que manejan la economía. Entonces vamos a continuar con la lectura de este texto, que es organizativo, es elementos muy básicos que incluso a nosotros nos pueden parecer pues muy comunes, algo que ya conocemos porque lo hemos hecho en la práctica. Pero esto lo único que quiere decir es que tenemos un legado histórico también en el Sindicato Mexicano de Electricistas de esta disciplina, de esta formación, de esta estructura sindical heredada a través de nuestro estatuto y de nuestras costumbres como las asambleas generales. Vamos a ver que algunos conceptos, incluso a pesar de que tienen otro nombre, bien se utilizan todavía dentro de nuestra organización. Por ejemplo, ellos hablan de conferencias, que sería un equivalente a las asambleas generales, ¿no?, que tenemos nosotros en el sindicato. Conferencias locales similares a las asambleas locales que pudiéramos tener por cada división o las asambleas departamentales. Organizadores que bien equivalen, aunque con buenas diferencias, a la comisión de trabajo que tenemos estipulada en nuestro estatuto. Y en ese punto es muy importante también establecer
que si bien esto se escribió en 1936, la necesidad de hacer crecer los sindicatos sigue siendo una necesidad vigente. La capacidad de hacer crecer la organización sindical es la que permite darle a los sindicatos esa capacidad de negociación. Y lo vemos simplemente el día de hoy. La capacidad que ha tenido el Sindicato Mexicano de Electricistas con la membresía que decidió quedarse a resistir, nuestros 16.599 miembros activos, algunos ya menos por los desafortunados fallecimientos, la gente que ya no quiso continuar después del pago de la indemnización, etcétera, pero sigue siendo un número importante de trabajadoras y trabajadores que tenemos que mantener esta estructura sindical para pelear una posible reinserción laboral. Y aquí vale bien la pena la reflexión. Si no contáramos con este medio organizativo que es el sindicato, que tiene un recinto sindical, que tiene una serie de reglas, que tiene una serie de estructuras bien definidas de cómo se maneja, si no fuera por la existencia, por la permanencia de esa estructura de nuestro sindicato, ¿dónde estaríamos en este momento después del golpe del 11 de octubre del 2009? Para nosotros es muy claro que si no hubiéramos decidido quedarnos a resistir, el Sindicato Mexicano de Electricistas no existiría ya. Es un hecho, es algo irrefutable. Estos casi 13 años de resistencia que hemos tenido han servido para lograr una posición de negociación frente a los gobiernos. Vamos a decir frente al Estado, porque los regímenes de gobierno, van cambiando cada cierto tiempo con las elecciones, pero el Estado permanece, la estructura del Estado permanece. Hay un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, y hay en este poder legislativo, por ejemplo, está delegada la soberanía del pueblo, que así se ve representada en el Estado. En fin, frente a todas estas instituciones, nuestro sindicato se ha mantenido, porque el gran objetivo de nuestra organización es defender los derechos de sus agremiados, de sus miembros activos. Y el gran objetivo pendiente todavía es la reinserción laboral. Hay otros pendientes intermedios, pero el más grande, el más importante es la reinserción laboral, y que aparte confluye en la necesidad de contar con el seguro social. Esto hago referencia, retardando un poquito la lectura del texto, porque ha habido opiniones en el sentido de que el sindicato no ha cumplido con devolverle el seguro social a los trabajadores y trabajadoras en resistencia. Aquí vale la pena preguntarse, ¿sabemos por qué existe el seguro social? ¿Cómo se da el seguro social? ¿Cuál es la relación que debe existir para que haya esta prestación de seguridad social? Y recordemos, simplemente para dejarlo de tarea, que al momento del golpe, el 11 de octubre del 2009, se suspendió la atención en el Seguro Social para todos los trabajadores que resultábamos despedidos injustificadamente de Luz y Fuerza del Centro. Se suspendió para todos y para todas el Seguro Social y se recuperó a partir de la huelga de las 11 compañeras que se montaron en este campamento de huelga de hambre en Insurgentes y Reforma frente al edificio de la Comisión Federal de Electricidad. Esta huelga de hambre fue la que detonó el que existiera una mesa de negociación en aquel entonces con el gobierno de Felipe Calderón, el narcogobierno de Calderón, y que se lograra como primer acuerdo el que se mantuviera el seguro social para todos los trabajadores que estuviéramos dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya con el paso del tiempo, pues se fue manteniendo el seguro social sin cotizar semanas, pero sí teniendo la atención médica, con problemas en cada uno de los regímenes, en las administraciones de Calderón, en la de Peña Nieto, pero al iniciar la administración de Andrés Manuel López Obrador, se suspendió por completo el seguro social nuevamente para los trabajadores de la resistencia, y es algo que se está peleando actualmente en la mesa de negociación. Bueno, para eso es importante la actuación del sindicato, es una de tantas cosas. No es la obligación de un sindicato dar el seguro social, porque no somos patrones. El sindicato no es un patrón que pueda dar el seguro social, que tenga que pagar las cuotas obrero-patronales para que se tenga esta prestación. Sin embargo, el sindicato ha hecho su mejor esfuerzo para que no perdamos esa prestación, ese beneficio social que es el seguro social. Bueno, entremos ya en materia, en el texto,
Y repito, vamos a ver que hay muchas semejanzas entre los planteamientos en la década de los 30 con este texto de la industria del acero y lo que vivimos actualmente los trabajadores y trabajadoras en México y en muchas partes del mundo. Habíamos entrado ya en el capítulo segundo, que es formas y funciones organizacionales, y cada capítulo está subdividido en ciertos temas. Ya abordamos en la emisión pasada, en este segundo capítulo, la estructura de las fuerzas organizativas y la estructura del sindicato. Pasamos entonces a el tercer apartado de este segundo capítulo, que se titula Funciones y tareas. Inciso A. Los organizadores no deben trabajar descuidadamente. Deben dárseles tareas específicas a cada uno y hacerlos responsables de su cumplimiento. Individuos específicos siendo asignados al trabajo en ciertas plantas, por grupos de idiomas, por tipo de sindicato, etc. Este es un paralelo o un parentesco muy importante con nuestra comisión de trabajo y sobre todo en este momento en el que ya no existe luz y fuerza del centro y que entonces nuestra comisión de trabajo debe tener, repitiendo la palabra, siendo un poquito tautológicos, debe tener un trabajo. Este trabajo debe ser el cómo aglutinar a nuestra base, cómo aglutinar a todos los miembros activos de nuestro sindicato. Y se debe asignar este trabajo por tareas específicas. Aquí cuando habla en ciertas plantas, bueno, pues la cuestión que nosotros deberíamos tomar o podríamos tomar como guía son la ubicación regional de nuestras compañeras y compañeros. Sabemos que hay una gran cantidad en el Estado de México, sabemos que también hay fuertes comunidades electricistas en algunas localidades del sur de la ciudad, en Xochimilco, en Chalco, en Tláhuac, en Milpalta, etc. Entonces, un primer acercamiento es el geográfico. Habla, por ejemplo, del grupo de idiomas, que en este caso no es necesario. El grupo de idiomas, decíamos en la sesión pasada, se refería básicamente a que había mucho trabajador inmigrante, todavía en la década de los 30, muchos que eran primera generación llegando a los Estados Unidos a trabajar como obreros, y eran inmigrantes italianos, inmigrantes de Europa del Este, de Checoslovaquia, de Yugoslavia, de Alemania propiamente. Entonces, bueno, inmigrantes también que venían de Asia, de China, de Japón, de Filipinas, etcétera, y que fueron formando estas comunidades. Y lógicamente, la comunidad latina, principalmente mexicanos, pero también centroamericanos que llegaban a trabajar a los Estados Unidos ya desde la década de los 30. Y bueno, frente a esto, pues se tenían que armar equipos que pudieran encargarse de esos grupos, ¿no? Poner a gente que pudiera hablarles en el mismo idioma, a gente que pudiera ubicarlos en la zona en la que estaban inscritos o que se encontraban trabajando. Y aquí hay otro término que puede ser como confuso, que dice por tipo de sindicato. Recordemos que hay sindicatos gremiales, que eran sindicatos que únicamente se dedicaban a una sola forma, a una sola rama de la industria, una sola rama de trabajo, a un solo departamento, y así se conformaba ese sindicato. Pensemos, por ejemplo, hoy en el caso del UNTIP, de la Unión Nacional de Trabajadores Técnicos y Profesionistas Petroleros, que no agrupa a la totalidad de los trabajadores de Pemex, sino a la parte que estaba exiliada o estaba excluida de la organización sindical normal, que eran todos estos técnicos y profesionistas dentro de Petróleos Mexicanos. Entonces, hay otro tipo de sindicatos que lo vamos a ver también en el texto, si nos da tiempo, que son, por ejemplo, los sindicatos patronales, los sindicatos de protección, los sindicatos amarillos, los sindicatos que son creados por el propio patrón para controlar a los trabajadores. Pero ya iremos llegando a ese punto. Inciso B. Los principios socialistas de competición, y esta fue parte de la traducción que tuvimos que hacer, porque si no se confunde con competencia, que es de ser competente para el trabajo. Y aquí dice los principios socialistas de la competición, y yo agrego, donde el resultado es el beneficio colectivo, no individual, deben presentarse para estimular el trabajo de las organizaciones, crear rivalidades amistosas organizativas entre trabajadores, departamentos, plantas y localidades. El capitalismo lo que nos enseña es a competir para pasar por encima del otro, para poder sobrevivir dentro de la empresa, ¿no? O sea, quien demuestra tener mayor capacidad es quien se queda, quien no la demuestra pues se va para la calle. Y entonces aquí nos dice que esa competición que se da dentro de los trabajadores tiene que hacerse de una manera amistosa, organizativa, que busque el beneficio de los propios trabajadores. Inciso C.
Debe tenerse la mayor precaución en cuidarse de espías y provocadores atrincherados en el equipo o en los liderazgos oficiales del sindicato. Pero los organizadores deben evitar que se genere una paranoia de espionaje. Creo que esto nos queda muy claro, lo vivimos en el 2009, se ha vivido históricamente dentro de nuestro sindicato, y esta presencia de espías y provocadores efectivamente no solamente se encuentran en la base del sindicato o en sus órganos de mandos medios, los encontramos también en la propia dirección del sindicato, y fue lo que pasó, recordaremos bien, en el 2009 con Alejandro Muñoz, y posteriormente hemos visto que algunos miembros de la dirección, hoy exmiembros de la dirección, simplemente responden a otro tipo de intereses. Pero mientras estuvieron dentro, bueno, pues buscaron sacar toda la organización posible. Hay que ser muy cuidadosos, hay que tener mucha precaución dentro de nuestros grupos de trabajo con estos espías y provocadores que están atrincherados y que están buscando el momento más oportuno para golpear a la organización. Y esto lo vemos hoy sobre todo, ya no en los centros de trabajo, porque no los tenemos, pero sí a través de estos grupos de comunicación que tenemos a través de redes sociales, los grupos de WhatsApp, las páginas de Facebook, los perfiles individuales de Facebook, en donde vemos algunos que sin identificarse lanzan estos golpes en contra de los avances o en contra de las acciones de nuestro sindicato, en contra de la propia dirección del sindicato, y la mayoría de ellos lo hacen utilizando seudónimos, perfiles falsos, números que no son identificados, y algunos otros que identificábamos dentro del propio movimiento de resistencia de pronto adquieren esta característica, este posicionamiento en contra de la dirección del sindicato. Ya hemos hablado en otros programas de Letras Militantes a qué se debe también esa parte de que primero eran los que decían que estamos con Martín Esparza, estamos con el Comité Central, estamos con el sindicato, y hoy dicen que hay que sacar a Martín Esparza, hay que sacar al Comité Central y hay que cambiar, hay que rescatar la democracia del sindicato. Posiciones que brincan de un lado para otro. Entonces hay que ser muy cuidadosos, pero como dice aquí el texto, evitar que se genere una paranoia de espionaje que a su vez va a generar o a degenerar en una cacería de brujas. Los espías que sean descubiertos deberán ser expuestos a los trabajadores, y esta es una labor que se tiene que hacer, ¿no? De demostrar primero que se trata de espías, y en segundo lugar exhibirlos, exponerlos para que no tengan credibilidad dentro de nuestra base. Inciso D. Deben tomarse precauciones para proteger las listas de miembros. Este es un tema importantísimo, la confidencialidad de los datos de nuestros agremiados. La pérdida de dichas listas u otros documentos importantes que lleguen a manos de los patrones resultará muy desmoralizante para los trabajadores, por lo que los organizadores descuidados deberán recibir sanciones disciplinarias. Hemos visto que en diferentes momentos de la resistencia hay información delicada, datos de compañeros que de repente aparecen en listados que además son falsificados, están modificados, etcétera, y que ponen en peligro pues, la integridad física de los propios compañeros y compañeras, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en esos listados de las liquidaciones, en donde jamás se pudo comprobar que esos fueran los datos exactos de las liquidaciones que recibimos todos y cada uno de los que participamos en ese proceso. Sin embargo, al darlo a conocer en redes sociales, bueno, pues se puso en riesgo a la gente por situaciones con el crimen organizado, ¿no? Entonces, quienes tienen esos listados, quienes tienen acceso a información, deberán ser muy cuidadosos con el manejo que se les dé. Inciso E. Debe mantenerse un absoluto y estricto control sobre las finanzas, ya que los métodos financieros poco estrictos siempre constituyen un grave peligro en campañas organizativas grandes. Bueno, esto afortunadamente nuestra organización ya estatutariamente contaba desde antes de la modificación a la Ley Federal del Trabajo en 2019, que se dio las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Ya previo a esto, nuestro estatuto ya contaba, por ejemplo, con una asamblea presupuestal en la que se rendía informe de los gastos, egresos e ingresos de nuestro sindicato y la prospectiva para el año siguiente, cómo serían estos ingresos y egresos aproximadamente. Con esta reforma a la Ley Federal,
Se incluyen estas asambleas para rendición de cuentas al inicio y al final cada 6 meses, para poder darle estos resultados a los camaradas de acuerdo a lo que establece la propia Ley Federal del Trabajo. Entonces, es necesario hacerlo, y es necesario extenderlo además a los diferentes emprendimientos que tiene nuestra organización. El caso de nuestra cooperativa LF del Centro, que, como recordaremos, fue objeto de varios descalabros económicos por no existir, por una parte, personal especializado para el manejo de las finanzas, y por otra parte, porque no se habían generado las herramientas, las regulaciones internas para dar cuenta de esta situación financiera de la cooperativa. Afortunadamente se ha modificado esta cuestión, se sigue trabajando en resolver muchos de los problemas que se generaron con la administración anterior, pero aquí destaca esa importancia de tener ese control absoluto y estricto sobre las finanzas. Inciso F. La sede del comité organizativo y del sindicato deben ubicarse convenientemente cerca de las plantas, pero no directamente bajo la mirada de los encargados de la planta. Bueno, esto pensando, sobre todo destacando, que el que un sindicato cuente con una sede propia siempre es un elemento estratégico en la lucha entre el trabajo y el capital. El sindicato que cuenta con sus propias instalaciones siempre va a tener una ventaja al momento en que haya una huelga, a que haya una movilización, a que haya un cierre de las instalaciones por parte del patrón, etc. Y en el caso de nuestro conflicto, pues con mayor razón se vio el beneficio de contar con instalaciones propias. A diferencia de otros movimientos en donde los sindicatos no tuvieron dónde reunirse porque sus oficinas estaban dentro de la empresa, y al estar en huelga y cerrarse las oficinas quedan fuera de estos lugares estratégicos de trabajo, bueno, pues ahí se vio la desventaja. Aquí a lo que se refiere ya específicamente el documento es a que estas instalaciones deben estar cerca de las instalaciones pues donde se realiza el trabajo, ¿no? En el caso del SME, bueno, pues históricamente sabemos que han sido infinidad de centros de trabajo. Sin embargo, en las propias divisiones hay estas instalaciones, y en la zona centro existía la cercanía con las oficinas que había de Luz y Fuerza del Centro. Pensemos en la década de los 30, de los 40, en el caso que estaba en el centro histórico, el edificio de Luz y Fuerza, las oficinas administrativas, y ya a partir de finales de los 50, el edificio de Verónica, que también está cerca de aquí de la instalación sindical, y que lógicamente hay que cuidar que no estén bajo el ojo de los patrones, ¿no? Esto se vivió en algún momento en los inicios de nuestro sindicato. Inciso G. La protección coordinada de organizadores, oficiales, sedes, locales, etcétera, debe ser provista en caso de que la lucha se agudice en las localidades. Es decir, esta protección coordinada pues es lo que generalmente hacemos nosotros cuando vemos focos rojos, amenazas de que se quieran tomar nuestras instalaciones, cuestiones de ese tipo. Lo hacemos a través de guardias. Lógicamente, antes del conflicto, pues teníamos a vigilantes que se encargaban de resguardar nuestras instalaciones, vigilantes que incluso eran pagados por la propia empresa. A partir de que desaparece la empresa, bueno, la vigilancia corre por cuenta de nuestros propios compañeros de ese escalafón. Entonces, bueno, es un elemento fundamental, ¿no? Porque, como lo hemos visto, como fue el 27 de septiembre del 2019, cuando intentaron este grupo de disidentes tomar las instalaciones del SME, estuvimos afortunadamente en condición de cerrarles el paso y de no permitir que se diera esta toma de nuestras instalaciones. Inciso H. Todos los organizadores deberán enviar reportes semanales detallados de sus actividades. Esto es un elemento importante que quizás tendríamos que retomar dentro de nuestra organización. Quienes tienen a su cargo una responsabilidad organizativa, pues tienen que informar qué avances tienen, qué problemas se les han presentado o qué condiciones detectan en lo cotidiano de su trabajo con la base. Si vemos que hay grupos dentro de nuestro escalafón que están generando grilla, que están generando opinión adversa, bueno, todo esto hay que informarlo a la dirección del sindicato y no dejarlo pasar, porque pues generalmente así es como muchas veces se pierde de vista
uno de los flancos por donde nos pueden atacar de manera más fuerte. Inciso I. Los organizadores y otros funcionarios del sindicato que manejen fondos deberán contar con garantías a través de afianzadoras. Bueno, pues este es un elemento para asegurar que ese dinero pues no se pierda, ¿no? Y ya contamos con mecanismos similares dentro de nuestra organización. Pasamos al capítulo tercero, que se refiere a la agitación de masas, que es un elemento fundamental para todo sindicato, que tenga que estar activo, que lleve adelante la movilización, que quiera triunfar en una negociación. Los principales objetivos de las labores educativas, formativas, que debe tener un sindicato, deben enfocarse a liquidar el miedo y el ánimo pesimista entre los trabajadores, convencerlos de la necesidad de que el sindicalismo gane sus demandas y la posibilidad de éxito en la presente campaña, despertar el entusiasmo, la confianza y el espíritu de lucha de los trabajadores, ganar sensibilidad pública hacia la campaña. Entonces, esto es la cuestión, estar siempre en movimiento, buscar despertar este ánimo, buscar el que los trabajadores estén listos para movilizarse de manera entusiasta, con confianza y con un espíritu de lucha. ¿Qué se logra para ello? Bueno, entramos en el primer subtema, que es consignas, en este primer apartado. La masa de trabajadores apoya la conducción del movimiento y se une al sindicato para mejorar sus condiciones, asegurando la satisfacción de sus demandas económicas más urgentes. Esto pues es elemental porque es la primera condición que tiene un trabajador que se afilia a un sindicato. Quiero que se defiendan mis prestaciones económicas, que no bajen y al contrario que vayan subiendo. Y en el caso de nuestra lucha pues es muy claro, el lograr una reinserción laboral tiene que ver con la satisfacción de esas demandas económicas más urgentes. Este elemental hecho no debe perderse de vista nunca. Toda la campaña de agitación debe basarse en la popularización de las principales demandas, junto con las locales, es decir, las generales y las que específicamente afectan a una o varias de las regiones en donde están los trabajadores, las trabajadoras afiliados al sindicato. Toda campaña de agitación debe basarse, esto ya lo dije, todo ámbito de la industria del acero debe saturarse con esas consignas, es decir, se deben viralizar, que sería el término más cotidiano en estos momentos, ¿no? Las demandas económicas del sindicato deben ponerse por delante inmediatamente, pero finalmente formuladas y adoptadas en una amplia conferencia, es decir, una asamblea nacional, con la base y entonces ratificada por mítines masivos enormes, llamados a votar, etcétera, en todas las áreas acereras. Es decir, este tema de las consignas es fundamental para que se sensibilice a nuestra propia gente y haya este entusiasmo para participar, pero también para que se dé a conocer cuáles son las demandas de nuestra organización. Si una organización no es capaz de lograr este entusiasmo con sus trabajadores, como lo hemos hecho a lo largo de estos casi 13 años de lucha, difícilmente vamos a poder transmitir estas ideas hacia afuera. Y entonces nuestro sindicato quedaría aislado, como ha pasado con otros movimientos sociales, que han sido incapaces de transmitir cuáles son las principales demandas. ¿Por qué? Porque su gente tampoco las ubica como las principales demandas. Y esto, pues lógicamente, genera dispersión, genera poco ánimo para participar en las movilizaciones, o estas movilizaciones son grises, carecen de fuerza, carecen de ese sentido que se le quiere dar en la lucha obrera. Vámonos a una pausa y regresando de esta pausa continuamos con este texto, Métodos de organización en la industria del acero. Regresamos en un momento. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con la lectura del texto Métodos de organización en la industria del acero de William Foster, dirigente en la década de los 30 de esta organización sindical nacional en los Estados Unidos y que ha sido un texto clave en la organización de trabajadores jóvenes mediante la edad de 30 años, 30 y tantos años, en esta empresa Amazon, particularmente en el almacén de Nueva York, en donde se está reconociendo uno de los primeros destacamentos del Sindicato de Trabajadores de Amazon. Hablábamos de la importancia de este texto a más de 80 años de su publicación y que se trata de acciones que conocemos porque nosotros mismos las hemos vivido. Entonces, pues no se trata solamente de decir sí, sabemos que se hace, sabemos que hay que hacerlo, sino entender por qué se tienen que hacer. La importancia que tiene cada una de estas actividades, ser conscientes del valor fundamental en la lucha que tienen estas actividades para poder organizarlas mejor, porque a veces cuando damos por hecho eso ya lo sabemos, eso ya lo hicimos, etcétera, lo que dejamos pasar es que podemos estar cometiendo una serie de errores por no analizar si siguen siendo efectivas nuestras acciones, si nos falta hacer algo, si nos falta evaluarlo, si nos falta planificarlo mejor con anticipación, si nos falta verificar que en los hechos estemos cumpliendo con cómo se realiza eficientemente esta actividad. Entonces, para ello, ellos contaban en la década de los 30 con este manual. Hoy los de Amazon lo retoman y decíamos como dato curioso que este libro no lo vende Amazon, ¿no? Sería raro que lo vendiera, aunque bueno, conociendo cómo es el capitalismo que se apropia de las propias formas de disidencia, de las propias formas de rebeldía de la sociedad, bueno, pues extraña entonces que todavía no lo esté vendiendo la propia Amazon. Bien, estamos en el apartado, en el capítulo 3, que habla sobre la agitación de masas y cómo se logra esta agitación de masas a partir de las organizaciones sindicales. Retomamos el segundo apartado de este capítulo que nos habla de la publicidad e impresos. El material publicitario debe ser corto y concreto, con hechos concisos sobre las condiciones de la industria y argumentos para organizarse. Ocasionalmente debe imprimirse en las lenguas extranjeras más importantes. A los trabajadores inmigrantes les gusta leer en su lengua nativa, aun cuando hablan y entienden el inglés, que es el idioma original de este texto. Inciso A. Los volantes deben difundirse regularmente por los comités organizadores de un sindicato local y ocasionalmente por los diferentes sindicatos locales del acero en conjunto. Es decir, primero atacar la cuestión local para generar una red de comunicación local y después ya en conjunto con intereses lógicamente mucho más amplios de los sindicatos. Inciso B. Los boletines deben publicarse regularmente por los comités organizativos locales, dando a conocer noticias locales del movimiento y subrayando el progreso de la campaña en otras localidades. Es decir, efectivamente, se le da prioridad a las noticias locales para que haya esta identificación, pero también debe contar con un espacio para informar de lo que se está haciendo a nivel general y en otras localidades diferentes. C. Debe organizarse la distribución de casa en casa a escala masiva de volantes, boletines y otra literatura. Es básicamente también lo que hemos hecho nosotros. Recordarán en las diferentes campañas que hemos hecho de información para, por ejemplo, lo más reciente, esta campaña que hicimos incluso antes de la reforma eléctrica propuesta por el presidente, en donde salimos a consultarle a la población si estaban de acuerdo en que debería desaparecer el outsourcing y que debería recuperarse la soberanía energética. Y esto nos funcionó bastante bien, nos hizo llegar bastante simpatía de gente en diferentes localidades y nos hizo detectar localidades en donde es muy difícil penetrar, sobre todo estas alcaldías o municipios eminentemente panistas, en donde la gente tiene otra percepción de las cosas. D. Debe asegurarse una circulación tan extensa como sea posible del periódico semanal, el Steer Labor, que quiere decir trabajo acerero. Entonces, bueno, aquí es para la distribución de su propio medio. Nosotros contamos con un medio oficial histórico, que es la revista Lux. Sin embargo, las dificultades económicas de repente han obligado a que nos orientemos más por la edición electrónica, la edición virtual que se publicita a través de redes sociales.
Desafortunadamente en nuestro país y en nuestro gremio, hay que reconocerlo también, no hay ese gran interés en los medios escritos. Cuesta mucho trabajo interesar a compañeras y compañeros en textos, sobre todo textos extensos de 2 o 3 cuartillas, en donde se dé información sobre la lucha o sobre el contexto de la lucha. Porque a veces el quedarnos nada más con nuestra propia lucha nos hace aislarnos de un contexto general mucho más amplio que nos explica más fácilmente por qué estamos donde estamos. Entonces resulta difícil, lógicamente, a través de un medio escrito en un país en donde no se lee con la frecuencia, no se lee más que menos de un libro al año. Entonces es importante buscar otros medios para la comunicación. En este caso, Radio ESME, a través de donde nos están escuchando, de donde nos están viendo, se convierte en un medio óptimo y se convierte en la vía para llegar a nuestros agremiados. Inciso E. Donde sea posible para los sindicatos de la Asociación Amalgamada, esta gran organización de la que ya hemos hablado, que era donde estaban muchos de estos sindicatos de la minería, del acero, de la manufactura, del estaño, etcétera. Deben montarse locales con insumos para las publicaciones. ¿A qué se refiere esto? Donde tengan presencia, debe haber la posibilidad de generar esta documentación. Lógico, estamos hablando de la década de los 30, el medio escrito es el más importante, el más perdurable. Entonces, en estos locales sindicales lo que buscaban era tener sus imprentas y cómo poder reproducir sus periódicos, sus volantes, sus boletines y no depender de la centralidad del sindicato que nos envíe toda la información, sino estar en capacidad de desarrollar nuestros propios insumos en papel. Hoy no estamos muy lejos de esa misma situación, pero lo que debemos pensar ahora es aprovechar los otros medios a nuestro alcance, como son las redes sociales y en las propias divisiones. No sería descabellado pensar en que se generaran sus propias repetidoras de la información de Radio ESME, pero también los espacios propios en donde se hable de las situaciones locales de las divisiones. Ahí va la idea para que la retome quien crea que lo puede hacer. Inciso F. Los espacios en periódicos locales son valiosos y deben usarse regularmente para dar anuncios importantes a los trabajadores acereros. La prensa ha jugado un papel fundamental en la difusión de las luchas proletarias. Sin embargo, sabemos de medios que por todas las vías buscan obstruir esta información. En el caso de México no es raro. Históricamente han sido pocos los medios de carácter masivo en la prensa que han prestado atención a la lucha de los trabajadores. De cualquier manera, en el caso de México también, y hablando ya en épocas más contemporáneas, el caso de la jornada destaca por encima de todos, porque en su espacio del Correo Ilustrado es donde ha sido posible que nosotros podamos publicar cosas. Ha habido también la posibilidad de inserciones pagadas, estos famosos desplegados de un cuarto o de media página, en donde sacamos comunicados. Lo hemos hecho en la jornada, lo hacemos con mucha frecuencia en Orbe, que es este suplemento semanal que aparece en la jornada, y en otros periódicos nos han apoyado de repente algunos articulistas o nos han dado espacio en revistas, como ocurre en algunas en donde publica sus artículos nuestro compañero secretario general Martín Esparza, donde es posible el publicar el punto de vista a nombre de la propia organización. Entonces, no deben perderse de vista. En los periódicos locales, sobre todo, ha habido mucho aprovechamiento para estos temas, aunque también se ha utilizado desde las disidencias y desde grupos externos que buscan golpear al ESME, se han aprovechado esos espacios para atacar a nuestra organización. Tenemos que recuperar espacios locales en las divisiones, en los estados, para poder tener esos espacios en periódicos o en medios locales y dar a conocer nuestro punto de vista siempre. Inciso G. Deben buscarse todos los medios para asegurar reseñas y reportajes favorables sobre la campaña que aparezcan sistemáticamente en la prensa local. Esa es una tarea que, por ejemplo, hemos hecho a lo largo de la lucha de todos estos casi 13 años de resistencia, de buscar que los medios locales recuperen parte de nuestras movilizaciones. Cuando se acudió a Necaxa a hacer la toma de las instalaciones, cuando se han hecho diferentes actividades en Hidalgo, en Morelos, etcétera, buscar que los medios retomen eso y lo den a
a conocer, favorablemente, claro, porque en contra pues lo hacen continuamente todos estos medios, perdón. Inciso H. Las calcomanías son efectivas, pero debe tenerse cuidado para que no resulten inconvenientes y antagonicen con la opinión pública al ser pegadas indiscriminadamente. Es decir, cuando hemos hecho campañas con nuestros pegotes, pues hemos sido muy cuidadosos de que también sea que la gente esté de acuerdo con que se le pegue en el coche. Recordemos las pintas al inicio de nuestra resistencia, en donde pintábamos en los cristales de los coches consignas a favor del ESME, se le preguntaba a la gente si estaba de acuerdo, ellos decían sí, pues lo hacíamos, ¿no? Igual hacer nuestros pegotes o nuestras pintas en las bardas, se ha buscado siempre que sea con la anuencia de la gente, para no generar una situación adversa hacia nosotros mismos o hacia nuestras campañas a favor de la resistencia electricista. Inciso I. Utilizar botones con consignas o emblemas del sindicato en las plantas es una fuerza organizadora muy importante. Estos botones de lámina, de latón, o bueno, no de latón, de lámina, pues que se utilizan para publicitar, promocionar, que los hemos usado también en el caso del sindicato, nos dice es una fuerza organizadora muy importante, pero debe cuidarse que no se usen abiertamente hasta que haya suficiente apoyo masivo y se encuentre el momento justo para su utilización, para prevenir represalias contra los trabajadores. Esto, lógicamente, dentro de los centros de trabajo. En esa época, en la década de los 30 en Estados Unidos, también en México, y en México, en el caso del ESME, recordemos los inicios del sindicato, el presentarse como alguien de la organización, como un miembro del sindicato, era ponerse el dedo encima para que lo pudieran correr o sufriera represalias por parte de la empresa. Entonces, todo este tipo de promoción, por ejemplo, si son compañeros de resistencia que están trabajando en otra empresa, hay que ser muy cuidadosos porque no todos los patrones van a ser respetuosos de la libertad de exhibir nuestras preferencias, ¿no? Entonces son también elementos que se debe tener mucho cuidado. Inciso J. Anuncios filmados en proyecciones en cines locales son frecuentemente prácticos y efectivos. Bueno, recordemos que en esos tiempos el poder acceder a un cine local era mucho más fácil. Hoy hablamos de cadenas de cines que pues lógicamente no van a aceptar que uno llegue con pues, su memoria USB o su DVD y decirle, oye, pues ponme esto, ¿no? Lógico, estamos hablando de otros tiempos, pero vamos, no hay que descartar la posibilidad de que esto lo podamos incluir, por ejemplo, con compañeros que sean solidarios en redes sociales, influencers, que no nos gusta mucho el término, youtubers, que sean más orientados hacia la izquierda, que tengan una orientación política más definida hacia nuestros intereses y que podamos pedir apoyo ahí para que se difunda nuestro material. Inciso K. Carteles para paredes y ventanas deben ser utilizados en ocasiones especiales, y esto pues nosotros lo sabemos perfectamente bien. En el apartado 3 nos habla de la radio. La radio es un medio extremadamente importante para organizar trabajadores en una industria tal como la del acero, en la que las compañías mantienen métodos terroristas para evitar que los trabajadores asistan a reuniones abiertas. La radio toma el mensaje del sindicato y lo envía directamente a los hogares de los trabajadores, evitando con ello la censura de los espías patronales. Igual, en esa época estamos hablando de que la radio eran empresas muy locales, era difícil que existieran como existen hoy en día radiodifusoras que abarcaran a todo el país. Eran regionales, abarcaban quizás varios estados, pero siempre existía una radio local que generalmente, en el caso de Estados Unidos, y hay algunos casos en México muy similares, mucho más raros, pero similares, en donde las radios locales eran pues mucho más abiertas a la solidaridad con los propios trabajadores, con los propios comerciantes, pequeños comerciantes de las comunidades, y les daban estos espacios para publicitar su información. Lógicamente los sindicatos buscaban ese apoyo y generalmente lo obtenían, no sin ciertas dificultades, pero como dice aquí, era la manera más fácil de hacer llegar el mensaje a las familias, a las casas, a las comunidades enteras, más que incluso los volantes o los boletines, ¿no? Porque estos pues los podían desaparecer, de repente podían secuestrar la publicación e ir a tirarlos a la basura. En el caso de la radio, bueno, pues era una transmisión, casi toda el trabajo de radio en esa época era en vivo,
eran transmisiones en vivo, entonces era más fácil el poder transmitir este mensaje de manera directa y sin censura, porque además no dependían de una central, de una empresa central que pudiera decir esa no es la línea editorial de la estación, entonces córtenla, ¿no? Eran, lógico, otros tiempos. Hoy, pues lógicamente, nuestro avance tecnológico nos permite buscar esas vías, como el caso de Radio SME. Radio SME es un elemento que tiene esa libertad de llegar a quien quiera conectarse, a establecer, a poner nuestras publicaciones, como el caso de este programa, ponerlo en la red, ponerlo en Facebook, ponerlo en YouTube, ponerlo en la propia página del sindicato, y quien quiera conocerlo en el momento que sea, pues tiene esa facilidad, lo cual pues nos coloca años luz de aquellas épocas de la radio en vivo y la radio local, como se maneja en este texto. Aquí nos maneja varios incisos de todas maneras. Inciso A. Las estaciones locales deben organizarse semanalmente o lo más parecido a ello en todas las poblaciones acereras como uno de sus métodos básicos de agitación de masas. B. Cuando la radio no pueda asegurarse en esas localidades, con frecuencia el objetivo puede alcanzarse utilizando la radio de poblados cercanos. Les repito, había ocasiones en que a lo mejor la radio local no permitía ese acceso, pero en una población cercana que también tuviera su estación de radio, podía darse el caso de que les dieran entrada, entonces la transmisión podía llegar hasta el pueblo en donde se estaba originando la información. Inciso C. Clubes de radioescuchas deben organizarse sistemáticamente en gran escala, de acuerdo a la cantidad de trabajadores del acero que no tienen radios. Otro tema bien interesante. En ese entonces, aunque el medio masivo era la radio, junto con el cine, que era el que se podía acceder, pero recordemos, la radio era en vivo, se podía transmitir la información directamente, pues no toda la gente tenía radios. Entonces había familias, y muchos jubilados nos lo pueden confirmar. En el caso de México, había familias que se juntaban para escuchar la radio. Resultaba que en la cuadra había algún vecino, o en la localidad había un vecino que acababa de adquirir su radio, entonces se juntaban los niños a escuchar, las señoras, los hombres, se juntaban en las tardes o al horario que fuera el programa que se quería escuchar, y entre varios escuchaban. Y eso generaba además una interacción entre los propios radioescuchas. Generaba primero la atención. Todos tenían que estar escuchando el programa. Si alguien empezaba a platicar, lo callaban. Y una vez que se iban a comercial o que terminaba el programa, pues empezaba el intercambio, ¿no?, de la información. Empezaba el boca a boca, empezaba la discusión, y eso lógicamente era un avance fundamental para la difusión de la información. Inciso D. Los discursos por radio deben ser preparados cuidadosamente y siempre deben dar un estímulo directo a la sindicalización, es decir, darle la prioridad al mensaje fundamental, que es sindicalizar, de fortalecer a nuestra organización. Así termina este apartado de radio, y bueno, sigue otro sobre reuniones masivas, marchas, etc. Quizás no es lo más conveniente irlo leyendo uno por uno. Vamos a procurar subir este texto, darle un formato más visible, porque bueno, ahorita lo tenemos en Word, es un archivo de Word porque se hizo la traducción directa. Vamos a buscar darle una mejor presentación y lo subiremos para que se pueda consultar directamente en el perfil de Letras Militantes y podamos hacer este análisis reflexivo de cómo funcionaba esta organización sindical en la década de los 30 y qué tanta vigencia tiene el día de hoy. Este apartado, hay otro capítulo, el capítulo 4, que nos habla de la organización de masas, que sí nos habla de temas ya como muy encaminado a la organización sindical. Vimos esta parte primero de la promoción, de cómo llamar la atención, de cómo jalar a la gente, y ahora viene la cuestión de cómo organizarla. Y el primer apartado de este capítulo 4 nos habla del reclutamiento individual, que es algo que debemos pensar hoy de frente a la posibilidad de un cambio generacional en nuestra organización. Muchos de nosotros, cuando inició el conflicto, pues éramos menos viejos, por decirlo de una manera suave. Teníamos todavía por delante un amplio panorama de vida laboral. Sin embargo, hoy tenemos que plantearnos que la mayoría de nosotros supera los 40, los 50 años, incluso hay quienes están arriba de los 60, y que entonces la reinserción laboral va a ser un proceso francamente complejo.
y que además hay una generación detrás de nosotros que creció con nuestra lucha, que creció acompañándonos a las marchas, gritando nuestras consignas y que ha ido entendiendo esta lucha como nadie más. Como nadie más fuera de los miembros del sindicato, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos son los que entienden esta lucha sindical y a ellos es a los que hay que reclutar. Entonces, a partir de estos planteamientos que hace el manual, pensar en esa lógica nueva que vamos a tener para este cambio generacional, porque lógicamente, si no buscamos esta renovación en nuestros cuadros, en nuestras bases, el sindicato finalmente se va a extinguir porque no va a haber quien retome la organización y la lleve adelante en el futuro. Puede pasar, si no tenemos el cuidado adecuado, puede pasar lo que ha pasado con otras organizaciones, que de tener un historial de lucha, de disciplina, de ideología, de defensa de la ideología, etcétera, se convierten meramente en una estructura burocrática que a la larga termina desapareciendo, termina siendo absorbida por los intereses de los patrones. Entonces, este primer subtema del capítulo 4 nos habla de ese reclutamiento individual. El reclutamiento individual es la base de todo trabajo de organización inmediato en la industria del acero, bueno, en la industria en general, digamos. Es de fundamental importancia en cada centro acerero y puede ser la única forma, de momento, en pueblos controlados por sindicatos patronales y en cualquier otro lado donde esas condiciones terroristas prevalezcan. Un propósito elemental en la campaña debe ser el de activar el mayor número de trabajadores para hacer este trabajo de enganchamiento individual. La campaña podrá ser exitosa solo si miles de trabajadores pueden ser organizados para ayudar directamente a la afiliación de miembros. Este trabajo no pueden hacerlo los organizadores por sí solos. Su principal tarea es organizar a los trabajadores más activos entre la masa, en grandes cantidades, para hacer el reclutamiento. La tendencia común en campañas organizativas de dejar la afiliación de nuevos miembros solamente a los organizadores y que hagan el reclutamiento solo en reuniones abiertas debe ser evitado. Es decir, tiene que haber un trabajo bien organizado que debe ser constante para lograr este reclutamiento. Tiene que formarse cuadros, no solamente los organizadores, sino también generarse facilitadores que sean capaces de hacer ese trabajo acudiendo a diferentes lugares, en diferentes momentos, como lo explica más adelante este propio texto. Inciso A. El sistema encadenado de organización es uno de los mejores medios de reclutamiento individual. Mediante este método, los trabajadores emprenden personalmente las tareas, organizando a sus amigos o proporcionan sus nombres para que los organizadores se les puedan acercar. Debe haber una supervisión muy cercana de todo este trabajo. B. El sistema de listas también puede ser efectivo en situaciones difíciles. Con este método, los trabajadores en los que se confía, organizadores voluntarios, mujeres, etc., obtienen listas sobre las cuales se recolectan las firmas y las cuotas de trabajadores en varias organizaciones, etc. Esto sobre todo es en los centros de trabajo en donde la vigilancia es muy pesada y no se permite la interacción. Entonces lo que se hace son pasar las listas y que ahí se vayan anotando los compañeros que se van afiliando al sindicato y van haciendo el pago de su cuota sindical. Pero lógico, esto es en otros contextos que se han vivido históricamente. C. El reclutamiento individual en todas sus formas debe ser organizado, tanto como sea posible, de acuerdo al departamento y a la planta de que se trate. D. Deben hacerse arreglos organizativos minuciosos para la firma de nuevos miembros, si se trata de hacer en eventos sociales, reuniones para escuchar la radio, que comentábamos hace unos momentos, pequeñas reuniones caseras, logias fraternas, etc. Estas logias fraternas se refieren a estos clubes, a estas organizaciones que tienen de repente pues, cuestiones medio esotéricas o cuestiones así como logias del club de Rotarios o logias masonas, etc. Entonces ahí es donde también se lograba esta afiliación de miembros a los sindicatos. E. A personas clave en talleres, organizaciones fraternas, etc., debe prestárseles especial atención y hacerse todos los esfuerzos para registrarlos. Pero este trabajo no debe hacerse a costa del trabajo más amplio de la organización entre las masas. Es decir, detectar de repente liderazgos naturales, gente que trae este imán o que puede
digamos que prestar una serie de condiciones, ¿no? Esta persona tiene un garage muy amplio donde se pueden hacer reuniones, o su familiar tiene un salón de fiestas en donde nos podemos reunir. Hay que buscar también ese tipo de personalidades, pero sin sacrificar el trabajo más amplio, ¿no? No por personalidades vamos a sacrificar a todos los demás. Inciso F. En localidades controladas por las compañías y demás lados donde prevalecen las condiciones terroristas, los métodos clandestinos de trabajo organizativo son frecuentemente imperativos, es decir, donde hay una presión constante, ¿no? Si te detectamos que estás trabajando con un sindicato, te quedas sin empleo en esta empresa o eres objeto de persecución, de presión social, etc. Para prevenir casos de represalias desmoralizantes. La exposición irresponsable de trabajadores a represalias debe ser estrictamente evitado. En casos así, los organizadores sindicales pueden regularmente trabajar temporalmente como agentes de seguros, vendedores ambulantes, etc. Hay incluso temas muy interesantes o desarrollos muy interesantes, y aquí hago un paréntesis un poquito más amplio, en este tipo de trabajo de reclutamiento que pues hay que disfrazarlo, hay que hacerlo clandestino, etc. Y hay una película excelente, muy recomendable, de un director muy comprometido ideológicamente, un director británico de izquierda. Bueno, no recuerdo si es británico o irlandés, pero es Ken Loach, un director fundamental para todo este cine comprometido de izquierda que se empezó a vivir desde los 70s y 80s, y tiene una película más contemporánea que se llama Pan y Rosas, y que habla de la labor de un reclutador, que en este caso es Adrien Brody, un actor hollywoodense muy conocido, que lo que hace es ir a meterse a las empresas a tratar de convencer a la gente para que forme sindicato, y estos sindicatos irlos centralizando para tener una mayor fuerza, como decíamos en la sesión pasada. Y entonces lo que hace este personaje de Adrien Brody es que se mete con las trabajadoras y trabajadores de limpieza de una empresa y los empieza a convencer de que formen el sindicato. La cuestión aquí es que varias de las empleadas son inmigrantes que no tienen papeles, ¿no? De lo que llaman ilegales. Entonces, pues muchas de ellas están convencidas, quieren participar, pero tienen ese problema, que dicen, bueno, ¿cómo le vamos a hacer si nos cae en una redada la policía y nos cae la gente de inmigración y nos deportan, ¿no? Y bueno, no voy a quemar la trama de la película, pero es un desarrollo muy interesante, porque esto se ubica aproximadamente en la década de los 90 en Estados Unidos. Entonces, cómo incluso en un momento histórico muy cercano a nosotros, el proceso de sindicalización se convierte casi en un trabajo clandestino, se convierte en un trabajo fuertemente perseguido, porque incluso pues hay amenazas en contra de este organizador que es Adrien Brody. Lógicamente hay represalias contra las trabajadoras y trabajadores que empiezan a hacer estos trabajos hacia la sindicalización. Muy recomendable esta película, la pueden buscar en redes sociales, la pueden buscar en YouTube, la pueden incluso encontrar en Producciones Morgan, en algunos de estos lugarcillos donde venden películas de arte o películas históricas o más especializadas, en La Lagunilla, en Tepito o en algunas estaciones del metro, como la película se llama Pan y Rosas, Bread and Roses, de Ken Loach, ampliamente recomendable. Vamos a buscar el poder vincularla a esta película a través de nuestra página en Facebook de Cineclub Artes 45. Bien, pues hay mucho más que hablar, a pesar de que es un manual cortito, en Word son 15 páginas de largo que tiene este manual, pero que tiene mucho que contarnos, que repito, nos sirve como una experiencia de revaloración de nuestras propias experiencias históricas como sindicato y otros elementos que posiblemente debiéramos tomar en cuenta para reactivarnos y hacer más fuerte la militancia dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas. La promesa es subir este manual lo más pronto posible a nuestras redes, a nuestra página en Facebook, para que lo puedan bajar y lo puedan consultar de manera más detallada, de manera más personal, y hacer estas reflexiones
de manera abierta también con compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Llegamos hasta aquí con Letras Militantes, haciendo nuevamente la invitación para que nos acompañen en las próximas emisiones durante las próximas semanas y que estemos al pendiente de los llamados de nuestro sindicato, al pendiente de la información en el programa Rojo y Negro de nuestros compañeros secretario general Martín Esparza y secretario del Exterior Humberto Montes de Oca. La invitación es abierta a todos para que reavivemos en estos espacios la lucha por la solución al conflicto del ESME. Muchas gracias y muy buenas tardes de parte de Letras Militantes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.